¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Línea 1, acá en Radio USACH. Les saludamos, esperamos que sea un bonito día, además el tiempo y todo está ayudando mucho. Le cuento rápidamente que ustedes nos pueden seguir en todas las plataformas, en este viaje por las noticias y la opinión y el comentario, Chile y el mundo, por Radio USACH en el 94.5, Santiago TV 50.01, Zapping TV 166, también en Mundo Pacífico 522 y por supuesto en todas las redes sociales de Radio USACH y Santiago TV, que es YouTube, Facebook y Twitter. De algunos datitos importantes para que usted se prepare. No se preocupe, en Santiago 24 grados la máxima, cielo despejado. Esto, el invierno pasó a la historia, pero hay que cuidarse. En Valparaíso 24 grados también, pero con vientecito, así que cuidado. En Concepción también vientecito, estamos hablando de 24 a 40 kilómetros por hora. Y además nubosidad parcial en el caso de Concepción, 15 grados. Saludos a Valparaíso, Concepción. También le cuento que ayer tuvimos al presidente de la República realizando sus anuncios, pero antes quiero contarle, me dijeron acá, mire, el estado del tránsito, ahí tenemos algunas imágenes, restricción vehicular para hoy, la calidad del aire, eso en la región metropolitana, regularcito nomás, pero no hay vientecito, eso ayuda. Entre las 7:30 y las 21 horas no pueden circular los vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011 y las motos inscritas entre el 2002 y septiembre del 2010, dígitos 6 y 7. Vehículos no catalíticos sin sello verde, motos también con año de fabricación anterior al 2002, restricciones. ¿Qué dígitos? 2, 3, 4 y 5. No tener vehículo hoy día catalítico, un desastre. Indicadores económicos, la unidad de fomento está en 36.044 centavos, pesos centavos. El dólar observado, 843. El dólar sigue subiendo, ¿eh? Y los euros, mire, 924 pesos con 77 centavos. El Banco Central, índice mensual de actividad económica IMASEC de junio cayó 1%. En comparación a igual mes del año anterior. Es esto, lo que es menos de lo que se esperaba, pero igual la economía quinto mes que va bajando, así que hay preocupación que pase en septiembre. La variación anual se explica por la caída del comercio y la industria, dicho sea de paso. El presidente anunció ayer el marco de lo que va a ser el pacto fiscal que está proponiendo el gobierno al país, a las organizaciones empresariales, sociales y también a la clase política. Escuchemos lo que dijo el presidente, ahí una cuñita. Vamos a dedicar nuestro tiempo y esfuerzo para afinar el contenido de esta propuesta, de modo de iniciar en el corto plazo una discusión legislativa de las primeras iniciativas para impulsar el crecimiento, mejorar la productividad, elevar la calidad del gasto, así como también para fortalecer la fiscalización tributaria. No vamos a insistir en el Senado con el proyecto que fuera anteriormente rechazado por 2 votos en la Cámara de Diputados, pues hubo un sector de la política que desgraciadamente nunca quiso sentarse a la mesa a encontrar un acuerdo por el bien de Chile. Mire, lo que dijo el presidente, básicamente, realismo obliga, no hay apoyo en el Congreso para pensar ahora, este año, en reformas tributarias, probablemente este año por el ambiente crispado que está el Congreso no van a haber reformas, pero el presidente va a insistir ya no en una reforma, sino que escuchando al mundo empresarial ha decidido hablar más bien de un pacto, que los pactos tienen que integrar no solo a los políticos, también a la sociedad civil, al mundo empresarial, a las organizaciones laborales, representantes de las trabajadoras, trabajadores. Y los datos son paradójicos. Mientras la inflación comienza a bajar, el Banco Central por eso bajó las tasas, la encuesta CACEN sorprendió gratamente a todos, nunca habíamos tenido menos pobres, gracias a los apoyos que han hecho los gobiernos durante las crisis, las pandemias, con bonos y ayudas, que son provisorios en todo caso, y también porque la gente sacó sus ahorros de AFP, se sortió la situación, IMASEC cayó menos de lo esperado, pero igual cayó. Las noticias, sin ser alegres, son un poquito aliviadoras, diría yo. Pero el problema de fondo persiste. La crisis social de Chile, lo que explica el estallido social, no es una nueva constitución. Es que los chilenos están aburridos del abuso y la desigualdad. Esa es la causa. Y han pasado
más de 4, casi 5 años del reventón social, el estallido social, y aún el país no avanza nada en reformas sociales y lo de la nueva constitución todavía está en la nebulosa. Por lo tanto, el problema, sumamos, es una crisis de la clase política, no es ni de la economía ni de la sociedad. La sociedad ya cambió, pero la clase política sigue pegado atrás a una disputa por los liderazgos dentro de las coaliciones. ¿Quién va a ser el partido líder del bloque? Y esa pelea interna de las coaliciones está perjudicando el cuadro político y haciendo muy difícil los pactos. La verdad es que el presidente hizo algo correcto, escuchó, se ha resignado a su realidad y ha propuesto un pacto que le da a los empresarios y a los inversionistas grandes, medianos, pequeños, certeza en el fiscal, para que sean reglas estables, porque un problema que tenemos es que cada gobierno propone una nueva reforma tributaria y eso nos perjudica. Largo plazo, política de Estado, no de un gobierno. Creo que eso es correcto y la clase política debe escuchar. Si no lo hace, les recuerdo lo que dijo el senador José Miguel Insulza, estoy de acuerdo con él. Dijo, si no hay acuerdos, solo cabe esperar que se profundice la decadencia del otrora ejemplo de América Latina. Esa es la realidad. Si no hay acuerdo, pero esto es político, señores políticos. El rector de la Universidad Diego Portales habló, el rector Peña, ya de jardín infantil, de infantilismo. El Congreso tiene que estar a la altura de las circunstancias. Es lo que el país espera. Bueno, hay muchas cosas que el país espera. 50 años, esta universidad hoy día va a ser noticia, es anfitriona de un encuentro de todos los rectores de la Universidad del Estado para empezar a recordar sobre todo a las víctimas. Pero vamos a hablar con el ministro de Justicia, Luis Cordero, que está con nosotros, para hablar del plan del gobierno y porque hay una serie de elementos que se están preparando para enfrentar una frustración. Primero, ministro, buenos días. Buen día, ¿cómo está usted? Le agradezco la presencia. No, encantado. Aquí estamos agradecidos. Oiga, ministro, han pasado 50 años, se han hecho enormes esfuerzos, las organizaciones de derechos humanos han jugado un rol tremendo para mantener abierta la esperanza de encontrar los restos de los detenidos desaparecidos y hacer justicia. Pero siguen los casos pendientes y entiendo que el gobierno va a presentar un plan de búsqueda el día del detenido desaparecido, 30 de agosto. Sí. ¿En qué consiste este plan? A ver, algunas cosas previas para explicar bien el punto. La sociedad chilena, desde el retorno a la democracia, ha hecho esfuerzos para avanzar en verdad y justicia. Esos esfuerzos, por cierto, han sido incrementales, no han sido del todo satisfactorios, pero yo creo que lo primero que uno tiene que reconocer es que el país ha hecho esfuerzos. Ha hecho esfuerzos desde el punto de vista institucional, creando comisiones de verdad relativamente acotadas en el tiempo. Cuando digo acotadas en el tiempo, porque responden a un tiempo determinado, en momentos muy, muy específicos que dieron origen a leyes de reparación. Cuando uno mira retrospectivamente y piensa en el momento que se constituye la Comisión de Verdad y Reconciliación, era muy difícil. El informe Rettig y las reacciones posteriores que provocó, uno dice el esfuerzo fue bien significativo. Sí. Luego avanzamos en el caso de tortura y prisión política, pero eso es un esfuerzo. El otro esfuerzo ha sido esencialmente de las víctimas y sus familiares. Y de las víctimas y sus familiares a través del ejercicio de acciones penales que han movilizado al Poder Judicial, un Poder Judicial que cambió la forma de enfrentar la manera de investigar los casos de violación de derechos humanos. La jurisprudencia. Y efectivamente, primero institucionalmente con el nombramiento de jueces de dedicación exclusiva a partir de la primera parte del 2000 en adelante. Y en segundo lugar con cambios en la jurisprudencia que son bien significativos hasta el día de hoy. Hoy tenemos 11 jueces de dedicación exclusiva. Y lo que eso permite es decir que esencialmente la búsqueda ha sido la búsqueda judicial. Es decir, los esfuerzos que la sociedad chilena ha desarrollado, más bien la ha dejado confinado en los tribunales y ha recaído en responsabilidad y en los hombros de los familiares de las víctimas. Entonces, ¿qué es plan? La clase gobernante le entregó a los tribunales la responsabilidad, hágase usted cargo. Claro. ¿Llegó la hora de cambiar eso? Llegó la hora de cambiar eso por una razón, creo que no es el contexto, quizás los momentos sí. A veces llegan y son porque la sociedad ha asumido una determinada condición en el fondo. Plan Nacional de Búsqueda lo que hace es transformar esto en una obligación y por lo tanto del Estado y en consecuencia en una política permanente del Estado. Fueron funcionarios del Estado en el desempeño de funciones irregulares, pero funciones irregulares, en desempeños de función pública, quienes cometieron delitos de lesa humanidad.
De hecho, es el Estado el que ha sido condenado civilmente a pagar indemnizaciones. Es el Estado el que ha estado obligado a reparar parcialmente a las víctimas. Y Plan Nacional de Búsqueda, en resumen, lo que hace, si yo tuviera que resumirlo en una idea, es poder proporcionar los antecedentes para saber las condiciones y circunstancias en que cada una de esas personas fue detenida y hecha desaparecer. Y por eso, el primer objetivo del Plan Nacional de Búsqueda es saber las trayectorias de cada una de ellas, porque saber las trayectorias nos permite humanizar a cada una de ellas. Las investigaciones penales son investigaciones parciales, que tienen por propósito identificar un delito, quién lo cometió y la responsabilidad. Pero la búsqueda ha quedado limitada a la labor del juez. A la labor acotada del juez, de hecho. Y con pocas atribuciones. Usted tuvo una reunión, yo sé, con el magistrado de la Corte Suprema, Carroza, un gran juez, dicho sea de paso, y sobre todo en estas causas, y él actúa como coordinador, pero también se ha reunido con los jueces que están llevando las causas. Así es. ¿Qué es lo que ellos piden para tener más atribución y facultades? Esencialmente los jueces tienen atribuciones. De hecho, buena parte del plan de búsqueda descansa en la abrumadora cantidad de antecedentes que existen en expedientes judiciales, por cierto, hoy día terminado. Hay otros que están en investigación. Tenemos miles y miles de fojas. Alejandro, la historia de Chile está escrita en esos expedientes judiciales. Sí. Y la sociedad chilena los mira como... En verdad eso pareciera que es un problema de palacio, de tribunales, no es un problema de la sociedad. Y cuando uno revisa esos expedientes, cuando uno lee los testimonios, no tienen el impacto probablemente de que esos testimonios se den en una audiencia pública, porque la naturaleza de estas investigaciones... El juicio es sistema antiguo. Es sistema antiguo. Pero leer esos testimonios es sobrecogedor. Entonces, buena parte de lo que han desarrollado los jueces son investigaciones en el contexto del sistema antiguo. Han hecho esfuerzos muy significativos por ordenar, sistematizar los casos. De hecho, en un momento determinado pasaron de una mano a otra. Han ido estableciendo patrones. Esos patrones, por cierto, han ido desarrollándose en la medida que ellos han tenido conocimiento o han acumulado información. Por eso, Plan Nacional de Búsqueda lo primero que hace es digitalizar todos los expedientes administrativos y judiciales que tenemos, para sobre eso luego aplicar tecnología e ir definiendo patrones macrocriminales. Pero igual no se encuentran los casos. Lo que hay dos cosas. Durante el periodo de las investigaciones, en el pasado se han identificado sitios. ¿Okay? Esto respecto del segundo objetivo plan de búsqueda, porque el primero tiene que ver con trayectorias, el segundo tiene que ver con recuperar, identificar dignamente y rescatar. Una buena cantidad de las investigaciones han arrojado lugares, sitios, pero con los años las pericias fueron limitadas. Las pericias fueron limitadas. ¿Por qué? Esencialmente por dos motivos. El primero, o tres. Primero, la extensión de los lugares. Segundo, los recursos disponibles para las pericias, porque los recursos estaban relativamente acotados. Y lo tercero, por la tecnología disponible. Y hay un cuarto aspecto que yo creo que es importante. La información que teníamos al inicio, es mucho más limitada a la que podemos tener hoy. ¿Hemos tenido información adicional? Sí, yo diría que una fuente principal en las investigaciones judiciales son resultados de testimonios de testigos que han tomado la decisión de declarar después de muchos años, y en ocasiones de los propios perpetradores que han tomado los victimarios, que en esa época eran uniformados, digamos, porque eran los operadores, los mandaban otros, pero ellos eran los que cometieron técnicamente el delito. Sí. ¿Ellos han cambiado la actitud? ¿Están hoy día colaborando? Hay en algunos casos, esto forma como parte de otra historia en el fondo, Y yo creo que por eso es tan interesante hablar con los jueces de dedicación exclusiva una vez que terminen sus trabajos, y por eso el testimonio de Amanda Baldovino como juez es tan relevante, Ya podemos volver sobre eso, pero lo que ha ido sucediendo en esas investigaciones es que los jueces han ido obteniendo testimonios no de un modo generalizado, sino de un modo muy acotado, de algunas personas, que después de un tiempo han decidido prestar testimonio por dos motivos. Uno,
porque están siendo objeto de otras investigaciones y por lo tanto quieren obtener un atenuante para esa investigación. Claro. Y la segunda, por algo que un día me explicó un juez de dedicación exclusiva, me dijo, mire, uno de ellos a mí me dijo que el día de mañana él quería que sus nietos, cuando hicieran hicieran la búsqueda de él en internet, no solo apareciera que violó derechos humanos, sino que también contribuyó a encontrar a la Ministro, dentro de las complicaciones técnicas, el ex juez Guzmán entregó a la Universidad de Chile primero en custodia unas cajas con restos óseos, Sí. aparentemente detenidos desaparecidos. Todo indica que va en esa dirección. Después pasó por varios lugares y terminó en el Servicio Médico Legal, y ahí están. Sí. Hoy se va a conformar una mesa de investigación en la Cámara de Diputados Sí. para saber qué pasó con esos restos, porque no se están analizando. Sí. La historia es un poquito... Tortuosa, ministro. es tortuosa. Esto es lo que pasa. Plan Nacional de Búsqueda, ya voy sobre lo que usted me ha preguntado. Uno de los esfuerzos que ha tenido no solo es tratar de construirlo como instrumento de política pública, es decir, esto no es un texto simplemente declarativo, no es un instrumento de política pública que tiene objetivos, que tiene metas, que tiene actividades, que tiene indicadores, que es la manera de poder asignar presupuesto, que es la manera sobre el cual se debe rendir cuenta anualmente, en fin. Y eso, personal técnico, porque yo tengo la sospecha que el Servicio Médico Legal no tiene técnico lo que pasa es que para hacer la pega. Además, en el camino, y esto también lo sabemos producto de las investigaciones judiciales, no basta simplemente la pericia forense médica. Hay otras pericias también que son relevantes. Los geólogos son muy relevantes, los antropólogos son muy relevantes. Todo esto ha sido posible en el contexto de los equipos multidisciplinarios que han asesorado a los jueces de dedicación exclusiva. ¿Eso se va a fortalecer en este plan? Uno de los aspectos clave del plan es tener un equipo exclusivamente dedicado a eso, de esa conformación multidisciplinaria, que es por lo demás, por eso yo digo, no sería posible que estuviéramos nosotros hoy día en Plan Nacional de Búsqueda sin todo el avance que hubiese desarrollaron los jueces previamente. Y una de esas tienen que ver con las formas de construir equipos de trabajo para ese fin. Pero vuelvo al tema de las 89 cajas. El momento en que el juez Guzmán toma la decisión, donde estaban realizando las investigaciones y se realizan excavaciones y hay hallazgos, es en un contexto donde además ya teníamos instalada la crisis de Patio 29. Por lo tanto, había una profunda desconfianza del servicio médico legal. Por lo tanto, los jueces lo que hacen es tomar la decisión de que todos los hallazgos fueran establecidos o incorporados en una caja de mercadería, Sí. y enviado en custodia a la Universidad de Chile. Esto es bien relevante. En custodia a la universidad no le fueron enviados para Por pericia. confianza. Para que los retuvieran. Esencialmente porque necesitaban una institución de confianza que los pudiera resguardar. Pero eso hasta el día de hoy no se han periciado. Bueno, lo que pasa es que esas estuvieron durante largos años ahí. Hay una cantidad de comunicaciones entre medio, entre el Departamento de Medicina Legal y los jueces, hasta que finalmente son enviadas al Servicio Médico Legal recién en enero del 2019. Y lo sabemos porque hay un acta de ingreso. Y ahí quedaron sin clasificar. Este plan que va a poner el gobierno aborda, por ejemplo, esto. Específicamente esto. Yo tengo un capítulo específico dedicado al Servicio Médico Legal, pero quiero responder. Hoy día esas cajas están clasificadas. La ministra Plaza, cuando detectó esto, informó primero a los familiares, comprometió al Servicio Médico Legal, y el Servicio Médico Legal estaba cumpliendo el protocolo que se pactó con la ministra Plaza y con los familiares. Entonces, se han ido clasificando esas cajas, se ha ido separando qué es efectivamente osamentos humanas y qué no. Ojo que en esas cajas hay de todo. No es... Hay las primeras que ya se enviaron a Carbono 14 Estados Unidos, y hay otras que se han enviado ya a exámenes de ADN a los laboratorios europeos con los cuales el Servicio Médico Legal. Eso es parte de la fiscalización que hizo su antecesora, en el cargo que comenzó la investigación. Una investigación de qué pasaba. Así es, comenzó la investigación, es una investigación que ha terminado ahora. Nosotros tenemos ya los resultados finales. ¿Y qué dicen? Lo hemos enviado al Servicio Médico Legal para sus observaciones. Y nos acaban de haber adjuntado una última cantidad de antecedentes de oficio que existieron entre medio. No, el informe que nosotros les entregaremos en detalle primero a los familiares y luego lo vamos a entregar públicamente, en términos sencillos, identifica la seguidilla de falencias institucionales y procedimentales.
que han ocurrido. Y yo he expuesto la situación de las 89 cajas como uno de los ejemplos de la indolencia estatal. Porque y en esta idea de que los problemas de derechos humanos, y particularmente el caso de desaparición forzada, que es uno de los crímenes más atroces. Los gobiernos se lo sacaron y se lo dieron a los jueces también. Y ahí están los jueces, y por lo tanto hay cosas que prefiriéramos no ver en el fondo, ¿no? Pero en esas 89 cajas hay testimonios que son muy relevantes de personas que estuvieron días, semanas, custodiando los lugares donde se estaban haciendo las excavaciones para que esos hallazgos no se extraviaran. Sí. Años después, 2 décadas después, esos familiares saben que el Estado las tuvo, da lo mismo dónde, guardadas en unas bodegas, y que nunca trabajó con ellas. Entonces usted comprenderá, una vez, a propósito de todo el proceso de plan de búsqueda, que las reuniones han sido muy intensas, ¿no? Porque la interpelación es una interpelación, yo siempre he entendido que no es una interpelación personal, sino una interpelación al Estado. Sí, al Estado. Una vez un familiar me dijo, mire, ministro, nosotros tenemos una desesperanza prendida. Esa frase es brutal, porque es una interpelación al Estado y una interpelación a la sociedad chilena, ¿no? Ministro, hay tantas cosas que conversado usted. Asunto de las fundaciones. Ya se instaló la idea que aquí hay corrupción. Usted lo ha dicho, lo dijo el Contralor ayer en la Cámara de Diputados. ¿Tienen determinado ya más o menos la magnitud del daño, como dicen? ¿El gobierno sabe hasta dónde se extendió o vamos a seguir con sorpresas de que van a reventar denuncias en otros lugares, en otros servicios, en la misma dirección? A ver, lo que tenemos hoy día es un diagnóstico sobre ciertos problemas estructurales. Esos problemas estructurales en la manera... problemas estructurales que además se manifiestan, uno en la situación de vivienda, pero otras distintas son las que suceden en los gobiernos regionales. Pero tienen un elemento en común, y es la manera en cómo están estructuradas el mecanismo de transferencia. Por eso yo he hablado de error estructural. Las transferencias suponen, y particularmente este tipo de transferencias de capital, un marco de discrecionalidad muy amplio para ellas, y por lo tanto espacios de asignación que permiten para actividades que son legítimas, pero que terminan por filtrar algunos comportamientos indebidos, esencialmente que son los casos que estamos investigando. ¿De prolijidad o de mala fe? Porque hay dos responsabilidades distintas. Una es el funcionario público o los funcionarios que toman la decisión de otorgar a instituciones recién formadas, porque es el patrón. Se crean las fundaciones, se postula recursos, reciben cuantiosos recursos con una decisión discrecional de la autoridad de turno. Ahí hay un patrón. Así es. ¿Esto significa que esto es un diseño? ¿O son espontáneamente se generaron estas condiciones? O son, cuando uno dice un diseño estructurado sobre la base de una persona que... No hay evidencia de eso. Lo que sí tenemos es que durante largos años el Estado ha transferido recursos de esta manera. ¿Desde cuándo comenzó esto? Esto es del año para instituciones sin fines de lucro en el sector vivienda desde el 2019. Pero las transferencias de gobiernos regionales antiguamente a través de Intendencia y del Consejo Regional también tienen su tiempo. Ojo, muchas de estas prácticas de transferencia también están instaladas en municipalidades hace muchos años. Entonces la manera de obtener fondos públicos a través de esta figura, una manera muy conocida. Hay un dato que es bien relevante. El Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que tiene un observatorio de seguimiento de la sociedad civil, desde hace algunos años viene advirtiendo, esto producto de la reforma del 2011, que permite la constitución de este tipo de personas jurídicas con mucha facilidad, que en el periodo, de hecho en el último quinquenio, se habían duplicado la constitución de las mismas. Los datos del estudio son bien interesantes porque nos dice que más del 40% de los ingresos de las instituciones de estas características provienen de fondos públicos y un poco más del 15% de la filantropía. Entonces, no es de extrañar que una cantidad importante de ellas postulen a fondos públicos, y eso hubiese transformado un patrón para que otras quisieran ingresar. Claro, el problema, el Contralor habla, ¿no es cierto?, de nuevas formas, así es, en el fondo, de corrupción, de crear mecanismos para sacar plata del Estado fácilmente y sin ningún criterio objetivo para asignar, ni transparencia para asignar. O sea, eso es corrupción, no es solo irregularidad. No, pero es que esto es bien relevante, porque cuando hablamos de corrupción, no estamos hablando de la comisión de delitos. Esto que yo creo que es bien importante.
Esto es bien, bien relevante. Por cierto, los delitos de cohecho, malversación, Sí. son actos de corrupción. Pero esencialmente, cuando usted habla de corrupción, está hablando de que una persona, en el ejercicio de una posición de poder, ¿Se beneficia personalmente? ejerce arbitraria y discrecionalmente esa atribución con un marco de responsabilidad muy acotado y con el propósito de beneficiar a determinado interés particular o de un grupo en concreto. Y eso supone que miremos la integridad en términos amplios, ¿no? Que la miremos desde el punto de vista que hay que tener una cultura de la integridad, que hay que tener un sistema de control de la integridad y que hay que tener, por cierto, un mecanismo de rendición de cuentas para ese fin. Ahora, y por eso es tan relevante, el Contralor ha advertido, y por eso el presidente ha sido severo también, porque lo que uno tiene que son eliminar estas prácticas, sacarse de la cabeza que esto es solamente cuando hay delitos, porque la función pública requiere en su desempeño la gestión de decisiones y de recursos que definen el cambio de las trayectorias de vida de muchas personas, y por lo tanto por eso es tan relevante actuar con severidad en estos Todas ámbitos. estas platas que se han otorgado en forma tan fluida, tan a lo amigo, o con algún criterio político eventualmente, que vieja práctica, pero hay que hacerse cargo también de la aquí y a la hora. Esas platas que se entregaron, ¿se pueden recuperar? El ministro Montes dice, devuelvan la plata. Las fundaciones dicen, perdone, nosotros hemos cumplido lo que nos comprometimos, que responda a los funcionarios. Hay dos cosas que son distintas ahí. La primera es que quiero rescatar. Tratar de entender no es justificar, eso es lo primero. Sí. Porque la única manera de poder tomar decisiones eficaces es tratando de entender de dónde viene el fenómeno. Lo segundo, rescatar lo que dice el Contralor. Uno tiene que estar siempre atento porque esto es un fenómeno muy dinámico. Siempre hay alguien que trata de aprovechar una posición y por lo tanto las medidas de hoy van a ser limitadas el día de mañana. Por eso hay que siempre estar atento. Y lo tercero es, en relación a las asignaciones, algunas asignaciones pueden estar adecuadamente resguardadas porque hay cauciones o garantías, hay boleta, hay póliza de seguro. En otras, que es lo más delicado, en algunas de estas transferencias se transfirieron sin garantías. Y por lo tanto, ahí el Estado lo que ejerció, en el caso de Democracia Viva es muy evidente, ocupó las estrategias legales para... Pero ¿tiene el Estado facultad para decir devuelvan la plata? Porque algunas han dicho no voy a devolver nada. Bueno, lo que pasa es que postulé... es que aquí viene cuando usted tiene un problema con el Estado. Cuando el Estado le está dando una orden, no es la de un par, es el ejercicio de una función pública. Si usted no lo hace, usted va a incurrir en dos tipos de responsabilidades, civiles o penales. Y el Estado ha tomado la decisión de ejercer todas las acciones para recuperar hasta el último peso, como ha dicho. Pero tiene la facultad legal. O tiene, sea, tiene los medios. Las fundaciones han dicho, yo no voy a devolver nada. ¿Cómo lo puede obligar legalmente a que devuelva? Porque algunos a lo mejor han cumplido lo que se prometieron, más allá que le entregaron a los amigos Hoy día, en aquellos casos donde no hay boletas, el caso de Democracia Viva es el mejor ejemplo, el Estado ejerció acciones judiciales con ese fin, que el Consejo interpuso y que ya han tenido sus efectos. Si Democracia Viva persiste, ya esto ya no será una responsabilidad civil, probablemente incurrirán en responsabilidad penal. Y eso significa condena. ¿Y qué pasa con los funcionarios de mano blanda, mano generosa, bueno, con lo ajeno? Buena parte de eso va a ser resultado del informe de auditoría de Contraloría. El Contralor ya anunció el día de ayer que el preinforme en el caso de Antofagasta está ya fue informado al Ministerio de Vivienda para que realice sus observaciones, así que vamos a esperar el resultado de ese informe para efecto de la determinación de las responsabilidades funcionarias. Ahora, siempre que pasan estas cosas, se dice que caigan los que tienen que caer. ¿Qué significa eso? Que asuman la responsabilidad. Sí, yo he escuchado gente sí, lo he escuchado varias veces. Asumo toda la responsabilidad. Sí, ¿cómo? Sí. Si hay falta de plata, devuelva la plata, pero si no lo hace, ¿qué responsabilidad está asumiendo? Sí, pero mire, yo sin comparar, pero con el pasado, pero acá han autoridades, hay subsecretarios, hay seremi que ya han asumido sus responsabilidades. Hay un partido político que está con las cuerdas, pero que ha asumido su responsabilidad. Sí. Yo le quiero ser bien franco. Yo no conozco un partido político, no tengo ningún vínculo con ellos, por lo tanto tengo cierta libertad para... No conozco ningún partido político que hubiese ejercido acciones penales para perseguir a quienes hubiesen incurrido con infracción a la ley, que es el caso de Revolución Democrática, y con todos los costes que tiene probablemente para ellos, ¿no? Sí. Y a mí me parece que los problemas
hay que enfrentarlos. Además, después que uno se escandaliza, la obligación de quienes cumplimos funciones públicas es enfrentarlos y resolverlos. Mire, yo le voy a hacer una pregunta, no es irónica, es sincera, que me preocupa. Esa sensación de debilidad institucional. Usted dijo con mucha alegría, con mucha fe, esperanza, que el Consejo de Defensa del Estado tenía los mejores abogados de Chile. Creo que la mejor oficina de abogados del país. Exacto. Pero hicieron un recurso y se equivocaron de causa. Bueno, en las mejores oficinas pasan ese tipo de cosas. Eso, pero es un error puntual. Es un error puntual. Ya. O sea, cuando yo he dicho el Consejo de Defensa del Estado es la mejor oficina de abogados del país, no solo tiene una cantidad de los mejores especialistas en su consejo, sino que además es una gran escuela de formación de abogados y abogadas. Encontrar ese error es un error puntual. Ese parece que se ocurrió con saña, porque usted lo dice y ese mismo día, en 24 horas se mandan el numerito. ¿Qué es de estudiante? Ni siquiera estudiante en práctica, porque los chiquillos cuando hacen las prácticas, las abogados jóvenes, son lo más prolijo y cuidadoso. Sí. O sea... sí, es un error, pero eso no quita... No es un crimen. Pero es que todos cometemos errores, las instituciones lo hacen, pero sigue siendo... Hay dos instituciones clave en el sistema de integridad pública en Chile. Uno se llama Contraloría, sí, y otro se llama Consejo de Defensa del Estado. Claro, Tellerán decía, no es un crimen, es un error. Habían matado, habían colgado a un aristócrata. Pero lo que pasa es que algunos de estos errores en la profesión legal implican despidos también. Sí, despidos y cobrar cuenta, ministro, porque en Chile los errores no se derivan en que se rindan responsabilidades ni cuentas. Una última consulta, ministro, pues estamos hablando en realidad de muchas cosas. Es la próxima iniciativa del Ministerio en materia de transparencia, en caso, se va a traducir esto a un conjunto de leyes, normas, revisión del tema de las fundaciones. ¿Qué va a pasar ahí? Hay como 3 ámbitos ahí. El primero es que el Ejecutivo tiene conformada la comisión de expertos para propósito de este caso. Probablemente a partir de ahí van a venir recomendaciones en 2 órdenes, en 3 órdenes, una de implementación de regulaciones administrativas, la segunda de gestión y las terceras legales. Yo soy de la opinión que el marco regulatorio para la constitución de fundaciones y corporaciones es extremadamente laxo. Yo creo que es bueno mirar, pero esa es mi opinión. Yo creo que es conveniente esperar la opinión del informe de la comisión de expertos. El Contralor, a propósito de las transferencias que él ha evaluado, principalmente pensando en gobiernos regionales, ha hecho 8 recomendaciones y la Dirección de Presupuesto está trabajando en el ajuste del modelo de transferencia de la ley de presupuesto de este año y en el ajuste de glosas. Como siempre, yo por eso insisto, ojo, hay veces que no tenemos esta forma, ¿no? o levantamos la cabeza, ponemos los ojos en blanco y decimos, oh, qué escándalo, o sí, ok, tenemos un gran problema, pero hay que abordarlo y no dejar que las cosas se guarden bajo la alfombra. Oiga, la última consulta que ya... Uy, la más interesante de todo. Bueno, le voy a contar que el subsecretario de Previsión Social lo llamaron a retiro del Ministerio del Trabajo. Le dijeron, no sigues. Un subsecretario, que yo entiendo que es un cargo de confianza. Así es. Pero ese cargo de confianza pasó la cosa más insólita del mundo. Ahora se querelló por 500 millones de pesos. Interpuso una tutela laboral. Lo sacaron porque había afectado su honra. O sea, usted cambia un ministro, un subsecretario, se van a querellar de aquí en adelante y cobrar 500 millones porque entonces hoy lo hago mal, me querello, 500 millones para adentro. ¿Qué asidero tiene eso? Yo creo que es una estrategia legal que tiene por propósito más bien ocupar la tutela laboral para entregar su posición. ¿Pero tiene algún destino? ¿Eso tiene precedente que un funcionario de confianza del presidente lo llaman a retiro, se queja que eso afecta a su honra y pide 500 millones de compensación? Ministro, esto es como adolescente. Yo le quiero... O sea, toda persona puede ejercer las acciones que crea conveniente, pero lo que le quiero decir es que un cargo de exclusiva confianza del presidente de la República... si no tienen ni siquiera por qué dar explicaciones. Además de eso, no está sometido ni al régimen de tutela laboral, pero en segundo lugar... La confianza está en el acto de nombramiento y en la libertad de remoción. Así lo hemos entendido siempre, así lo entiende la jurisprudencia. Pero bueno, yo supongo que la tutela laboral es más bien una estrategia
político-comunicacional más que una estrategia jurídica de fondo, porque la tutela laboral sirve también para que él pueda mostrar su posición, su testimonio público, pero creo que es una acción que en mi opinión no tiene asidero, pero es un asunto que deben resolver los tribunales. ¿Le gusta la música? Sí. Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Volvemos. La necesidad de contar resulta del deseo de hacerlo, del deseo de divertirse a sí mismo y divertir a los demás, el deseo humano en el cual la literatura tiene sus orígenes. Al que le ocurren cosas escribe cuentos y al que escribe cuentos le ocurren cosas. Estreno Café Chekhov por Santiago TV. Para mí el skate es la salida de todo, es compartir con los amigos, es distraerse de todos los problemas y a la vez es vida. Un 2x3 me dicen que me iba a competir a un mundial en Dubái y la verdad que no la podía creer. Todo tú lo tienes que conseguir, entonces todo es con sudor. Y como te digo, el secreto es trabajar como chino, las 24. Reciclar juguetes, estoy hablando de juguete usado, ¿no? O el juguete antiguo. Tiene una carga que ya trae desde otra época, de la infancia de alguien, ¿no? Los paisajes que realizo normalmente son paisajes donde se ha enfrentado como el hombre con la naturaleza. Descubrí que todo este material que está botado, que está muerto, que está dado de baja, si yo lo incorporo en una obra de arte, cobra vida de nuevo y se hace importante. Edgar y Lupe son dos divertidos personajes que entrevistan a poetas, novelistas, ensayistas y actores con inusuales preguntas. ¿Los actores comen antes de salir a actuar o comen después? Sumérgete en los libros con Edgar y Lupe, todos los fines de semana en el Kim Cantú por Santiago TV. Te presento Mundo Go y es súper fácil. Lo prendo, entro y go. Canales, películas y aplicaciones en un solo lugar. Mundo Go es TV Smart, disponible para contrataciones. Y si ya eres Mundo, solicítalo en tumundo.cl. Realizo el oficio de la joyería hace más o menos 20 años. Comencé a los 16 años en el taller de mi padre. Soy tercera generación de artesanos en Cacho de Buey. Crear algo, volverlo a la vida, algo que aparentemente no sirve, vuelva a la vida y a la vida útil, sirven. Hasta cuando Dios diga, trabajaré en lo que me creda, porque como digo, es mi vida. Es mi vida. Hola, yo soy Edu. Y yo soy Cami. Y como muchos, estuvimos muy encerrados durante esta pandemia y la actividad que más felices nos hacía, viajar, tuvo que parar. Poco a poco hemos vuelto a salir, primero recorriendo nuestro hermoso país. Estoy de acuerdo. Também voltamos para um dos nossos países favoritos, Brasil. Nossa! Volvamos a respirar, a conectar con la naturaleza, playas, ríos, bosques y montañas. ¿Nos vamos a recorrer el mundo? Nos vamos todos juntos en esta nueva temporada por las pantallas de Santiago TV. Hola, soy Edmundo y gracias a Mundo Go puedo administrar mis tiempos. Guardar programación y verla cuando yo quiera. Adelantar y retroceder mis programas favoritos. Y repetirlos las veces que quiera. Esto es tomar el control. Soñar y mejor dejo de pensar y que sea feliz.
sí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí. Esta casa me trae muchos recuerdos. Siento que es como una especie de refugio. Es como el punto de encuentro de todo. En otro lado tú te sientes discapacitado, en cambio en tu casa eres libre y llegas a olvidar que no ves. Que yo estoy acá, no he visto ni un amigo de mi hijo, porque a lo mejor a ellos les da vergüenza traerlos acá. Y con Belén Muñoz, editora de Diario Usach. Belén, oiga, Martín Pradena tiene para el año que le piden. No, la defensa sobre todo. No, pero le va bien porque va reduciendo la pena. Sí, pasó de 20 a 17 años para que la gente que se acuerde. Una apelación. Ahora quiere ir al Tribunal Constitucional. Cuéntenos. Exacto. La defensa de Martín Pradena recurrió al Tribunal Constitucional para anular la sentencia, que es lo último, el último paso que puede hacer para tratar de que esta sentencia se anule, porque ya el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco ya dio su sentencia, 17 años de cárcel, para que la gente se acuerde. Por pasó de 20 de abusos, violaciones, pero era una galería. O sea, eran 2 delitos de violación y 5 delitos de abuso sexual que ocurrieron entre 2010 y 2017. Hay que recordar que el primer juicio se le habían dado 20 años, ahora se rebajó a 17 años. Y a pesar de todo eso, la defensa todavía busca que se anule el juicio. Y esto, por eso fue al Tribunal Constitucional para ver si se puede anular la sentencia. El Tribunal Constitucional día en la tarde quizás podría dar alguna opinión o establecer si es que se puede o no se puede, alguna señal quizás podría dar hoy día el tribunal, que es lo que se espera sobre este caso. Él argumenta que no han tenido derecho al debido proceso. Claro, que siempre, la presunción de inocencia, que es lo que siempre es lo que establece la defensa, que nunca ha estado presente en este juicio, a raíz de la defensa. Eso es lo que ellos establecen. Yo siempre me pregunto, pasando a otro tema, ¿cómo es posible que los delincuentes tengan celulares en las cárceles? Es muy llamativo, la verdad. ¿No es cierto? Esto es lo más folclórico del mundo. ¿Cómo ingresan cantidades? ¿Cómo lo hacen? Esa es la pregunta que siempre me hago. ¿Cómo lo hacen? Porque igual pasan por cuando uno va a hacer algún reportaje o algo, te revisan, y cuando son familiares te revisan aún más. Entonces me llama la atención la facilidad con que ingresan los celulares, a raíz del caso de Giorgio Jackson, de que llamaron desde la cárcel haciéndose pasar para cometer delitos. Y amenazan gente, inventan secuestros. Y es por esta razón que se despachó a ley el proyecto que tipifica como delito la tenencia de celulares en cárcel. A lo que hemos llegado, que tengan que hacer una ley para que esto no pase. Pero dígame, ¿es necesaria una ley? Parece ley que para sí, algo pero parece evidente, que sí. Que es un derecho constitucional ahora, claro, tener un teléfono. Pero parece que tuvimos que llegar a esto, porque el caso de Giorgio Jackson es lo más llamativo que hemos visto en el último tiempo. Ya, ¿y cómo va el proyecto de ley? La norma establece penas de hasta 3 años para quienes sean sorprendidos con la tenencia de estos celulares, y además también se va a sancionar a los funcionarios públicos que trabajen ahí, que estén en este conocimiento de este hecho, también ellos van a recibir. O que toleren el paso, o sepan, basta que sepan que tiene el celular y no lo denuncian. Exacto. Correcto. Oiga, el otro, Trump, el expresidente de Estados Unidos, nuevo juicio imputado por intentar revocar el resultado de la elección del 2020, dicho en palabras latinoamericanas, por intento de golpe. Exacto, pero más bien por tratar de generar una especie de condiciones, porque esto a raíz de la gente que fue que hizo este ataque, se podría decir, al Capitolio. Entonces es interesante que ahora sea un nuevo juicio, y lo llamativo es que esto se debió porque se le acusa de 4 cargos por el asalto del Capitolio. Interesante. Así que vamos a ver cómo se defiende, qué dice ahora, porque el expresidente de Estados Unidos es muy de hablar por las redes sociales. Sí. Todavía no lo ha hecho, pero este es un nuevo caso que se suma al otro capítulo, así que... Y en Chile, brevemente, si tú estás preso, privado de libertad, no puedes acceder a un cargo público. En Estados Unidos sí, puede. Así que puede Trump ser candidato. Condenado 10 veces. Y podría estar ser presidente de Estados Unidos. Sí, y después se da el perdón él mismo. Muchas gracias, Belén, nuestra editora de Diario Usach. Canción, Beto Cuevas, Vuelvo.
La necesidad de contar resulta del deseo de hacerlo, del deseo de divertirse a sí mismo y divertir a los demás. El deseo humano en el cual la literatura tiene sus orígenes. Al que le ocurren cosas escribe cuentos y al que escribe cuentos le ocurren cosas. Estreno Café Chekhov por Santiago TV. Salida a todo, es compartir con los amigos, es distraerse de todos los problemas y a la vez es vida. Un 2x3 me dicen que me iba a competir a un mundial en Dubái y la verdad que no la podía creer. Todo tú lo tienes que conseguir, entonces todo es con sudor. Y como te digo, el secreto es trabajar como chino, las 24. Reciclar juguetes, estoy hablando de juguete usado, ¿no? O el juguete antiguo. Tiene una carga que ya trae desde otra época de la infancia de alguien, ¿no? Los paisajes que realizo normalmente son paisajes donde se ha enfrentado como el hombre con la naturaleza. Descubrí que todo este material que está botado, que está muerto, que está dado de baja, si yo lo incorporo en una obra de arte, cobra vida de nuevo y se hace importante. Edgar y Lupe son dos divertidos personajes que entrevistan a poetas, novelistas, ensayistas y actores con inusuales preguntas. ¿Los actores comen antes de salir a actuar o comen después? Sumérgete en los libros con Edgar y Lupe, todos los fines de semana en el Kim Cantú por Santiago TV. Hola, soy Edmundo y gracias a Mundo Go puedo administrar mis tiempos. Guardar programación y verla cuando yo quiera. Adelantar y retroceder mis programas favoritos. Y repetirlos las veces que quiera. Esto toma el control. Realizo el oficio de la joyería hace más o menos 20 años. Comencé a los 16 años en el taller de mi padre. Soy tercera generación de artesanos en Cacho de Buey. Crear algo, volverlo a la vida, algo que aparentemente no sirve, vuelva a la vida y a la vida útil, sirven. Hasta cuando Dios diga, trabajaré en lo que me creda, porque como digo, es mi vida. Es mi vida. Y la carta número 3, yo la espero como la ves, yo sé que no la mandará. Tu recuerdo me hace soñar y mejor dejo de pensar y que sea feliz donde está. Chepe, te invitaba a que nos cante una canción de esas lindas tuyas, buena. Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí, con la boca abierta. Línea 1, opinión y actualidad de Chile y el mundo. Se recuerdan los grandes hechos. Eso se llama memoria histórica. ¿Cómo recuerdo un día terrible? 11 de septiembre. Estamos con el profesor historiador Francisco Rivero, hijo de esta casa de estudio, egresado de la Facultad de Humanidades, magíster. Profesor, primero, ¿cómo recuerda el día 11 la historia? ¿Qué dice de qué pasó ese día? La primera víctima, esta radio. Así es. Hola Alejandro, muy buen día. Claro, la primera víctima de esta radio. El día 11 de septiembre de 1973 la universidad se preparaba para recibir al presidente Allende, que venía, entre otras cosas, a inaugurar una exposición que alertaba en contra de los riesgos de la guerra civil. Era una exposición que se había configurado en el marco de las jornadas antifascistas que habían definido los rectores de la Universidad Católica, de la Chile y de la Universidad Técnica del Estado. Y en la madrugada del 11 de septiembre, a las 5:30 de la mañana, hay un destacamento de la Armada que viene a esta radio
ametralla los equipos y bota la antena de televisión. Tanto Joan Garcés en sus memorias como Osiel Núñez, como el mismo rector Kirber, lo que plantean es que en dicho inauguración el presidente Allende iba a hacer un llamado a un plebiscito para poder dirimir, ¿cierto?, estas dificultades que tenía en términos de la gobernanza. Entonces, la hipótesis es que, bueno, se adelantó el golpe de Estado, ¿cierto?, para evitar el anuncio. Ahora, digamos, la destrucción afectó a algunos funcionarios de la radio de la época, porque irrumpen acá a balazo. Claro, irrumpen acá, al rector lo llaman a las 5:30 de la mañana, el rector viene al plantel, y en el transcurso del 11 al 12 sí hay ataques porque la universidad quedó cercada. Entonces habían disparos entre militares, ¿cierto?, para poder amedrentar a las personas que estaban acá. Habían cerca de 800 integrantes de la comunidad universitaria. Estudiantes, profesores, y trabajadores, funcionarios, ¿cierto?, que quedaron entre el 11 y el 12 de septiembre en la universidad. Y es en la noche del 11 de septiembre cuando Hugo Araya, un fotógrafo, camarógrafo del Departamento de Extensión y Comunicaciones, es herido también a bala en la escápula, en el omóplato, y muere desangrado. Ese fue el que pedía ayuda y no los dejaron salir, sacarlo de la universidad para llevarlo a un centro asistencial. Claro, el rector Kirber llamaba a la asistencia médica, pero las ambulancias no entraban a este recinto. No lo dejaba el cerco. Claro, porque decían que estaba cercado y que estaba marcado como zona de enfrentamiento. Entonces, ahí es cuando muere Hugo Araya, un camarógrafo que era muy particular, que era muy querido. Le decían el loco Araya o el salvaje, por su aspecto, ¿cierto? Así como muy... informal. Claro, muy para casual. La época no se decía casual. Claro. En la época era normal. Y fue colega nuestro. Ahora, el día mismo cercan la universidad, pero el asalto mismo no se produce. Hay un intento de negociación del rector Kirber, don Enrique Kirber, que fue egresado de la propia universidad, de la Escuela de Arte y Oficio incluso. Sí. Él hace un llamado a tratar de regularizar la situación, porque siempre se ha hablado que hubo enfrentamiento, pero entiendo que nunca se encontraron armas dentro de la universidad. No, acá nunca hubo enfrentamiento. De hecho, te voy a dar la respuesta que le da el rector Kirber al soldado que lo toma en la casa central y que le pregunta dónde están las armas. Entonces le dice, bueno, las armas de la universidad son la cultura, el arte y el conocimiento. O sea, esas son nuestras armas. Acá nunca hubo enfrentamiento. Es un mito, ¿cierto? Claro. Kirber le da una entrevista a Mónica González en el año 87 que dice, bueno, lamento decepcionarlos, pero aquí no hubo ningún tipo de resistencia armada. ¿Qué pasó? Porque cuando se produce el cerco hay más o menos 800 personas dentro, entre estudiantes, académicos, funcionarios, trabajadores. ¿Qué pasó las siguientes horas, además del colega nuestro que murió desangrado? Bueno, hubo negociaciones entre un mayor de carabineros y el rector Kirber, y también con el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, Osiel Núñez. El compromiso era que, como había toque de queda, estado de sitio, ¿cierto?, los estudiantes o quienes estaban en el plantel pernoctaban acá de la noche del 11 al 12. Y el día 12 venían micros a sacarlos y a distribuirlos a algún punto neurálgico de la ciudad. Eso no ocurre, sino que lo que ocurre el día 12 es que la casa central de la universidad, que quienes la conocen, ¿cierto?, saben que es un edificio modernista que está es básicamente una fachada de vidrio, es atacado con artillería de guerra. Y lo que sí ocurre es que a quienes estaban en el plantel los sacan en micro, ¿cierto?, pero a las mujeres las distribuyen por la ciudad y a los hombres los trasladan al Estadio Chile. ¿A todos? Porque eran muchos dentro. Entre esos hombres a Víctor Jara. O sea, Víctor Jara es sacado acá, él pernoctó acá en la Escuela de Arte y Oficio, ¿cierto?, que es una de las alas del plantel. Entonces, ellos son los que primero llegan al Estadio Chile. Luego empiezan a llegar otros tipos de prisioneros, pobladores, ¿cierto?, y que conviven ahí en el mismo espacio. Mataron dentro de la universidad, además del colega que fallece desangrado por un balazo, uniformados. ¿Hicieron algún tipo de tortura o masacre ese día o al día siguiente, el 12, con la gente que está dentro de la universidad en ese momento, o todo esto ocurre fuera? Mira, hay casos en que ocurre afuera, pero que concluyen dentro. Por ejemplo, el de Gregorio Mimisa. Sí. Él
estaba preso en el Estadio Chile, sale del Estadio Chile y lo van a tomar a su casa en la comuna de San Miguel. Él era presidente del Centro de Alumnos de Ingeniería. Después lo trasladan nuevamente a la Escuela de Arte y Oficio, lo fusilan en la Escuela de Artes y después lo queman en los hornos de metalurgia. O sea, es un caso que es gravísimo. Se recuerda a los nazis con los judíos. Claro, y que además hay que tener más o menos en la magnitud respecto de este plantel lo bombardean, la Casa Central. Es uno de los 3 edificios, ¿cierto?, que bombardean junto con el Palacio de la Moneda y la residencia presidencial. Pero también eso dice relación con cuál era el compromiso de la universidad con las transformaciones sociales. Entonces, acá hay un impacto que es directamente proporcional a lo que el mismo golpe tiende a ocultar, que es todo el proceso creativo que hay previo al golpe. Y que es la reforma universitaria, básicamente. Francisco, le quiero agradecer esta breve conversación. Hoy día viene el presidente de la República, va a haber un acto convocado por los rectores de las universidades públicas y además anfitrión la Universidad de Santiago. Básicamente, entonces, tenemos en la agenda del día de hoy, presidente Boric participa en el acto inaugural de la conmemoración de los 50 años del golpe por parte del Consorcio de Universidades del Estado, acá en la Universidad de Santiago. A las 10 horas, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, va a entregar detalles del pacto fiscal. A las 11 el Colegio de Profesores realiza una marcha en Valparaíso marcando el inicio de las 48 horas de paro, a los cuales tiene convocado a todo el profesorado a lo largo del país. La verdad que las demandas son las mismas que vienen haciendo hace muchos años. Y a las 20 horas en el Palacio Cerro Castillo está convocado el oficialismo para un cónclave con el presidente Boric, jefes de bancada, líderes de partido, disidentes, no presidente de las comisiones de Trabajo y Hacienda del Senado y la Cámara de Diputados para analizar la coyuntura. Agradecemos su sintonía a Santiago TV y para la radio también pues queremos saludar a Radio USACH, nuestras amigas y amigos. Un abrazo.